¿Alguna vez te habrás preguntado cuál es el secreto de Japón para tener una de las poblaciones más longevas y saludables del mundo? No es magia ni un gen especial, es algo que todos podemos adoptar, que es la alimentación. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la dieta japonesa y descubrir cómo puedes aplicar sus principios para transformar tu propia salud. Hola, soy el Wasabin y estoy subiendo videos de Japón, sus costumbres, cultura y muchas cosas más. Quédate hasta el final porque hoy, después de ver este video, podrás comenzar a reeducar tu dieta alimenticia diaria y por ende verás cambios en tu salud en tu día a día. Japón es famoso por sus paisajes, sus templos, su tecnología y también por su cultura. Pero también hay un dato impresionante que posee. Tiene la mayor esperanza de vida del planeta. Los japoneses no solo viven más años, sino que disfrutan esos años con una vitalidad envidiable, manteniéndose activos y con una baja incidencia de enfermedades crónicas como la cardiopatía, la obesidad, entre otros. Te preguntarás en qué consiste exactamente la dieta japonesa tradicional. La clave está en los platillos que consumen diariamente. Olvídate de la idea de que solo comen sushi o ramen. La base es mucho más amplia, rica y variada. Se centra en alimentos frescos, de temporada y mínimamente procesados. Para que tengas una idea, piensa en un arco iris de verduras, tanto terrestres como marinas. Te doy un ejemplo. En la educación primaria, los estudiantes reciben diariamente su almuerzo basado en los colores de las verduras, que son las siguientes. El grupo de color verde, que está conformado por la espinaca, pimiento, col o repollo, brócoli, entre otros, que sirve para tonificar el cuerpo. Es rico en vitaminas y minerales y fibra dietética, lo que ayuda a mantener el organismo en buen estado. El siguiente grupo es el que contiene vegetales rojos, amarillos, como el tomate, la zanahoria, páprica rojo y amarillo, zapallo, entre otros, que es rico en caroteno, que se convierte en vitamina A en el organismo, lo que ayuda a mantener la piel y las mucosas sanas y ayuda a prevenir los resfriados. Regresando a nuestro tema principal, piensa en un arco iris de verduras como las algas wakame o nori, que están repletas de minerales. El arroz, preferiblemente integral, es un pilar fundamental ya que proporciona energía sostenida. Los japoneses consumen pescado graso como el salmón, la caballa o las sardinas varias veces por semana. Estos pescados son una fuente grande de ácidos grasos
el famoso omega 3, que son antiinflamatorios y excelentes para el cerebro y el corazón. Comparando con el alto consumo de carnes rojas en Occidente, este cambio ya marca una gran diferencia, una diferencia gigantesca. Pero todo no es pescado. Tenemos a otro compañero protagonista que es la soya o soja, que está presente en el tofu, el miso, el edamame, de los cuales ya he hablado en otros videos. Pero también tenemos al natto. El natto, con su textura pegajosa y con su olor peculiar, es considerado un superalimento fermentado que está presente en el desayuno de la mayoría de hogares japoneses. Es, como se diría, una bomba probiótica y vitamina K2, esencial para la salud ósea y cardiovascular. La fermentación es una técnica ancestral en el Japón, que no solo conserva los alimentos, sino que potencia sus nutrientes y mejora la salud intestinal. Ahora hablemos de las porciones en Japón. La presentación de la comida es todo un arte. Por lo general se sirven pequeñas porciones de una gran variedad de platos. Esto no solo es un festín para los ojos, sino que invita a comer despacio, a saborear cada bocado y a reconocer las señales de saciedad de nuestro cuerpo. Existe un concepto en japonés, el hara hachibu, que literalmente podemos traducirlo como comer hasta estar un 80% lleno. Es una práctica de moderación que previene el comer en exceso y ayuda a mantener un peso saludable de forma natural, sin dietas restrictivas. El siguiente secreto de la dieta japonesa son las técnicas de cocción. En lugar de freír en abundante aceite, los japoneses prefieren métodos más ligeros, como cocinar al vapor, a la plancha, hervir o saltear rápidamente con muy poco aceite. Esto conlleva a preservar el sabor original y los nutrientes de los alimentos, evitando las grasas saturadas y altas calorías. Un ejemplo práctico de una comida japonesa sería un bol de arroz, una sopa o caldo de miso llamada misoshiru, un trozo de pescado a la plancha o al horno y un par de platillos pequeños de verduras encurtidas llamadas tsukemono o cocidas al vapor. Todo equilibrado, bueno y nutritivo. Aquí debemos de añadir que el acompañamiento de las comidas siempre es el té verde, bebida por excelencia. El té verde está cargado de antioxidantes llamados catequinas, que combate, entre otras cosas, el daño celular, aceleran el metabolismo y tienen propiedades protectoras contra diversas enfermedades. Si reemplazas las bebidas azucaradas por té verde, es un cambio impactante para tu cuerpo y tu salud. Te estarás preguntando cómo se traduce todo esto en vitalidad y longevidad. Primero, la dieta japonesa es increíblemente
antiinflamatoria. La inflamación crónica es el motivo de muchas enfermedades del envejecimiento. Al consumir el omega 3 del pescado, que son antioxidantes, las verduras, el té verde y alimentos fermentados, los japoneses mantienen a raya la inflamación. Segundo, una dieta baja de grasas saturadas, alta en pescados y vegetales, ayuda a mantener niveles saludables del colesterol y presión arterial, reduciendo notablemente los riesgos de infartos y accidentes cerebrovasculares. Tercero, el peso corporal, el control de las porciones y la elección de los alimentos de alta densidad nutricional, pero bajos en calorías, como las verduras y el tofu, facilitan el mantenimiento de un índice de masa corporal saludable a lo largo de la vida, lo que a su vez reduce la carga sobre las articulaciones y los órganos. Y cuarto, la salud cerebral. Los mismos omega 3 que protegen el corazón también nutren al cerebro, ayudando a preservar la función cognitiva y reduciendo problemas de salud mental. Es por eso que quizás que vemos a tantos ancianos en Japón, no solo físicamente activos, sino también totalmente lúcidos. Entonces, ¿cómo podríamos adquirir esos hábitos de la dieta japonesa sin mudarnos al Japón? Aquí un consejo. No se trata de cambiar todo de la noche a la mañana. Intenta incorporar pequeños hábitos paulatinamente. Empieza por aumentar tu consumo de pescado 2 o 3 veces por semana. Intenta que uno de ellos sea graso, llámese el salmón, caballa o sardinas. Incluye verduras en cada comida. Prueba cocinarlos al vapor o saltearlos con muy poco aceite. Haz del arroz integral o la quinoa una base para tus platos. Explora el mundo de la soya. El tofu es totalmente versátil y puedes intentar sustituir la carne en algunos platos. Un bol de sopa o caldo de miso antes de la comida o el plato principal puede ayudarte a sentirte más satisfecho y mejorar tu digestión. Y por supuesto, reemplaza las bebidas azucaradas, refrescos, por el té verde. No te olvides del principio Hara Hachibu. Come despacio, mastica bien y detente cuando sientas que estás lleno, no cuando estés a punto de reventar. Utiliza platos más pequeños para controlar visualmente las porciones. Los japoneses incluyen en la medida de lo posible la actividad física ligera, diaria. Anímate a caminar o ir de bicicleta. Tener fuertes lazos comunitarios es de mucha ayuda también. Tener un sentido de propósito en la vida, lo que se llama el Ikigai, que dicho sea de paso, también puedes encontrar un video del Ikigai en nuestro canal. La alimentación es sin lugar a dudas una de las piezas angulares de los japoneses. Recuerda, no se trata de seguir una dieta estricta, sino de adoptar una filosofía alimentaria, comer alimentos frescos y variados,
con moderación y disfrutar tu proceso, tu cambio. Todo lo narrado en este video es un enfoque sostenible que no solo te ayudará a vivir mejor, sino que tendrás más energía, vitalidad y salud en cada etapa de tu vida. Cuéntame en los comentarios cuál de estos hábitos japoneses te gustaría incorporar en tu dieta diaria. Si te ha gustado el video, déjame un like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los videos siguientes, y hasta la próxima.